Estamos a unos días de que termine el 2020, un año sin duda definido por la pandemia del coronavirus, pero también marcado por algunos funcionarios públicos, por ciertos comunicadores y, claro, por los parientes incómodos del presidente. Hoy hacemos un recuento de los personajes más destacados de este inédito 2020. La crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 ha sido sin duda alguna el tema del año. Y en ese sentido, el primer personaje a recordar es el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell. A principios de febrero, cuando la pandemia apenas llegaba a México, la forma de explicar del doctor conquistó rápidamente a los mexicanos. De hecho, su popularidad fue tal que para mayo la revista Forbes lo catalogó como el tercer funcionario de salud más popular del mundo. No obstante, con el tiempo, su credibilidad cayó en picada. Empezó a compartir información contradictoria sobre el pico de la pandemia, sobre el uso de las mascarillas, incluso sobre el semáforo epidemiológico, por lo que en cuestión de meses Gatell logró aplanar la curva, pero de su popularidad. Sin embargo, hay miles de personajes que marcaron positivamente esta etapa de crisis y merecen todo nuestro reconocimiento. Hablo de los más de 700,000 doctores, enfermeras y personal de salud mexicano que ha estado en la primera línea de batalla contra el virus. Ellos son los verdaderos héroes de este año y por eso son los personajes más destacados de este 2020. En cuanto a la escena política, muchos pensarán que AMLO es uno de los principales personajes del año, y es que es nada más y nada menos que el presidente de la República. Sin embargo, no es así, y es que sus familiares lograron quitarle el protagonismo. Primero tenemos a Pío López Obrador, hermano de AMLO, quien a mediados de agosto fue expuesto en una serie de videoescándalos. A Pío se le sorprendió recibiendo sobres de dinero de David León, ex militante del Partido Verde Ecologista. Según el presidente, los paquetes de billetes no fueron sobornos, sino donaciones para impulsar al partido de Morena en las elecciones. Y aunque el asunto fue bastante sospechoso, la Unidad de Inteligencia Financiera exoneró al hermano del presidente. Por otro lado, en semanas recientes, se reveló que una compañía de Felipa Obrador, prima del mandatario, ganó contratos con Pemex por más de 365 millones de pesos, además de otros convenios sin necesidad de licitación con el Instituto Mexicano del Petróleo, con aeropuertos y servicios auxiliares y con el IMSS-ISSSTE. Gracias a que se expuso esta información, los contratos de la prima de AMLO con Pemex fueron cancelados, pero ojo, que ella no recibió ninguna sanción. Así, ambos personajes serán recordados como la familia incómoda del presidente, pues sus acciones van en contra de todo lo que el tabasqueño ha prometido erradicar: el nepotismo, la corrupción y la impunidad. Pasando a otro tema, este año también estuvo marcado por los personajes opositores. Por ejemplo, Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti-AMLO, también conocido como Frena. Este grupo, integrado por al menos 20 colectivos, cobró notoriedad en abril del presente año, cuando sus integrantes comenzaron a manifestarse cada fin de semana exigiendo la renuncia de López Obrador. De igual forma, tenemos a Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, y a Claudio X González, cofundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quienes ganaron notoriedad por liderar el movimiento Sí por México, un grupo conformado por más de 100 organizaciones de la sociedad civil que busca ser un contrapeso del actual gobierno. Y no podemos olvidar al enemigo número uno de la 4T, el expresidente Felipe Calderón, y su organización México Libre, la cual pretendía participar en los comicios de 2021, pero se quedó con las ganas, pues el Tribunal Electoral resolvió negarle el registro. Aparte, existen otros personajes que, si bien no crearon una organización opositora al gobierno, sí dieron duras peleas contra la actual administración. Aquí están el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y la senadora Lili Telles. Este año, Alfaro confrontó al gobierno federal por el presupuesto de 2021 y por las estrategias implementadas para contener la pandemia, ya que considera han sido fallidas e ineficientes. Mientras que Lili Telles, a pesar de que llegó al Senado montada del efecto AMLO, este año dedicó sus esfuerzos a criticar a la 4T y al doctor López-Gatell, pues según ella el funcionario merece la cárcel por su supuesta negligencia en el manejo de la pandemia. Asimismo, este año también estuvo marcado por los comunicadores que no solo dieron las noticias, sino que se convirtieron en noticia.
Entre ellos se encuentran Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo Broso y su portal Latinos, medios donde han publicado los más recientes escándalos de la 4T y algunas polémicas editoriales que han causado intensos debates. Ambos personajes se convirtieron en tendencia en numerosas ocasiones en el año y sus opiniones les costaron el repudio de algunos, pero también los aplausos de muchos. En esta categoría también está el youtuber Chumel Torres, quien en junio, tras ser invitado a un foro del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, provocó indignación en redes, pues miles de usuarios tacharon sus posturas de elitistas, clasistas, incluso racistas. El escándalo fue tal que el foro fue cancelado, la CONAPRED reestructurada y HBO anunció la suspensión de la transmisión del programa del comediante. Y hablando de programas cancelados, otro personaje del que tenemos que hablar es John Ackerman, el académico y comunicador quien compartió micrófonos en Canal 11 con la escritora Sabina Berman, destacó este 2020 por su acoso laboral, por su machismo, actitudes que por cierto le ganaron un nuevo programa de televisión, por lo que en 2021 queda mucho por trabajar este tema. Por último, no podemos acabar este apartado sin mencionar a los reporteros de las mañaneras. En agosto, el Claustro Doctoral Mexicano y el Claustro Académico Universitario entregaron un doctorado honoris causa por el mérito al periodismo alternativo en México a Carlos Domínguez, a Sandra Aguilera, a Paul Velázquez, a Hans Salazar y a Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula. Ya para terminar, este año ocurrió algo inédito. Varios exfuncionarios de alto nivel fueron acusados y otros encarcelados por graves delitos como narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción. Un personaje que marcó el 2020 de Rosario Robles, y es que aunque se encuentra en prisión desde el año pasado, este año aceptó colaborar con las autoridades federales para dar su testimonio en el caso de la estafa maestra, y su defensa ya soltó varios nombres importantes como Luis Videgaray, exsecretario de Relaciones Exteriores, y José Antonio Meade, ex candidato presidencial. De igual forma, otro exfuncionario que fue clave este año fue Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien en julio fue detenido y extraditado por el entramado de corrupción sobre los millonarios sobornos que recibió el gobierno de Peña de la empresa brasileña Odebrecht. Y el personaje que sorprendió a toda la nación es Salvador Cienfuegos, jefe de las Fuerzas Armadas durante el sexenio pasado, quien fue detenido el pasado octubre en nuestro país vecino, acusado por 3 cargos por narcotráfico y 1 por lavado de dinero, y posteriormente liberado y enviado de regreso a México. Así, el año concluye y nos deja muchas dudas. ¿Dónde están Lozoya y Cienfuegos? ¿Qué pasará con estos personajes el próximo año? ¿Cómo transcurrirá la pandemia del coronavirus en México? ¿Quiénes protagonizarán la vida política en 2021? ¿Y qué sucederá en las próximas elecciones? Todas estas preguntas se resolverán y aquí en Mientras Tanto en México te mantendremos informado. Gracias por tu apoyo durante este dificilísimo año. Todo el equipo de Mientras Tanto en México te deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes plataformas para que te enteres de todo lo que sucede diariamente en nuestro país. Te mandamos un abrazo y nos vemos muy pronto.